Bueno, bienvenidos a nosotros mismos a este nuevo espacio. Sí, ¿Esto de qué se va a tratar? A ver, pues no estoy loco, es el sistema. Es un espacio de donde vamos a... ¿No estamos locos o no estoy loco? no estoy loco. Ok. No estoy loco es el sistema, es un espacio donde vamos a estar conversando diferentes temas, ¿no? Relacionados con cómo la estructura a veces afecta nuestra vida personal. Cuéntame tú en tus palabras cómo lo entiendes. Bueno, me acabo de decir una palabra muy importante que es estructura, ¿no? Eso ya sería todo una sesión de una conversación larga, de un podcast sobre qué es estructura, haciendo alusión a la estructura social. No lo vamos a profundizar acá, pero sí quisiéramos pensar la estructura, el sistema es otra forma de nombrarlo a propósito del nombre de este espacio. Las redes, las relaciones de poder en las que todos estamos inmersos y cómo eso configura unas vivencias, un sufrimiento, unas sensaciones, pensamientos, experiencias. Entonces es como poder, digámoslo así, pensar el alma, pero envuelta en la estructura social. O sea que a veces nos vamos a dedicar un poco más al alma, Sí. a lo subjetivo, pero en otras ocasiones vamos a dedicarnos más como a lo social, ¿no? Y por supuesto, a ver cómo se puede establecer o pensar esa bisabuela como entre lo individual y lo colectivo. Por eso, hoy queremos hacer una conversación muy especial acerca de lo que está pasando en términos electorales en Colombia. Queremos pensar acerca de la encuesta a propósito de las elecciones presidenciales que va a haber en 6 meses. ¿Por qué? ¿Por qué si estamos así como tan abstracto y la estructura social nos queremos centrar en esto? Porque uno de los temas que nos preocupan son la polarización política. Sí. La polarización política hace que se demonice al otro, hace que se construyan enemigos, hace que se posicionen unos discursos que crean unas subjetividades. Y justamente nuestro aporte a esa polarización es intentar generar conversaciones tranquilas acerca de los temas que pueden ser sensibles, basados en argumentos. Esperamos que en este espacio incluso hayan otras personas, otras voces que en diferentes momentos nos puedan contar sus diferentes puntos de vista. Entonces, y ahí que nos queramos ocupar sobre esto. No sé si quisieras decir algo más alrededor de lo general para meternos en la piscina. Sí, yo creo que también parte del hecho de que hacer política ha cambiado un poco a lo largo del tiempo y hoy vemos unas dinámicas muy interesantes que precisamente se nutren de la polarización porque es una estrategia muy efectiva. Entonces, en ese sentido, si sienten que cada vez se hace más difícil hablar con sus compañeros, con sus familias, con sus amigos sobre política, es porque esto ha sido un proceso bastante deliberado. Y creo que nos vamos a dar cuenta de algunos elementos a lo largo de la serie de podcasts que vamos a sacar y discusiones sobre cómo podemos revertir, ¿no? Esa falta de diálogo y esa falta de entendimiento. Bueno, otra cosa para contarles, pues, como que lo ha resultado y es que somos amigos, entonces puede pasar que se nos ocurran aquí cosas que digamos todas que hemos conversado de forma personal o que se me ocurran cosas como la que se me está ocurriendo en este momento, ¿no? No lo teníamos planeado, pero te propongo que nos tiremos al agua como a decir en pocas palabras qué es la polarización, ya que pusimos esa palabra ahí como la introducción a lo que va a ser la reflexión acerca de las últimas encuestas. ¿Qué se te ocurre que es polarización? Bueno, para mí la polarización es una forma de minimizar el mundo político. Entonces yo minimizo en la máxima expresión lo que es el otro como sujeto político, demonizo sus creencias y asumo que la postura de mi grupo identitario es la única posición válida en el espectro político. Y eso hace que en el margen de la polarización estemos hablando de el desquebrajamiento también del tejido social y de las relaciones interpersonales que tenemos con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestras parejas. Entonces la polarización yo la entiendo como una forma muy radical de asumirse como sujeto político. ¿Cómo la ves vos? Perfecto. No, pues no lo podría decir mejor, pero voy a redundar en una idea que diste como en otras palabras, ¿no? Y es como el vaciamiento de la subjetividad, cuando se demoniza al otro. Se cree un animal, se cree un ser básico, se cree algo muy malo a lo que hay que atacar, ¿no? Y aquí nos podríamos ir muy largo en la puerta que voy a abrir, que pues, la voy a abrir sin cruzarla, y es que esta polarización la podríamos ver incluso como una herencia de la Guerra Fría, ¿no? Donde la guerra pasó de ser directa a ser psicológica, donde habría que demonizar al otro y todo esto al final que acaba un montón de relaciones económicas, de ejes globales y eso que es allá lejos, en las décadas que la Guerra Fría,
pues aquí en Colombia lo vimos de forma muy directa, ¿no? Porque las guerrillas y movimientos de guerrillas en Colombia es una herencia de la Guerra Fría y a su vez la lucha armada entonces ha contribuido a que la izquierda democrática en Colombia sea demonizada y esa demonización es justamente algo de lo que se conmovió cuando entonces tuvimos el primer gobierno de izquierda democrática en este país. Es como un golpe en la mesa en decir no es cierto que la izquierda tenga que ser armada y bueno, lo hablaremos más adelante. Lo que ha pasado en términos de la seguridad, incluso algunos de los últimos descubrimientos que han habido en relación de los nexos entre algunos miembros del gobierno y parte de la presidencia de la FARC, eso le ha dado munición a la oposición para decir que entonces ser de izquierda es todavía está en lucha armada, pero es otro tema. Entonces, la polarización política, vuelvo al punto, habla del padecimiento de la subjetividad, lo relacioné con la Guerra Fría, y también moviliza algo que en otro momento vamos a desarrollar y es la intensidad de muchas emociones. La grandiosa frase hacer que la gente salga a votar en Barracada que se fundó en el plebiscito de 2016, donde entonces la discusión, la conversación acerca de lo ideológico, acerca de las propuestas, acerca del lugar del Estado, de el mercado, pasa a un segundo plano, porque entonces lo que digamos, lo determina la agenda, termina siendo de si yo tengo rabia, si tengo miedo, si tengo esperanza, si siento amor, si me siento refugiado en mí mismo, si me pienso amorosamente en el colectivo, ¿no? Entonces me parece que lo emocional también, digámoslo, tiene un lugar importante en la polarización. No sé si habrá algo más que decir sobre esto. Sí, yo diría que lo último es que también entendamos la polarización como un proceso cíclico. Es decir, es la primera vez que estamos polarizados. Hemos estado en el pasado, la disputa liberales conservadores. Yo creo que en los años 2000, con el ascenso del uribismo, también tuvimos bastante polarización y hemos subido, hemos bajado y tenemos unas nuevas dinámicas que creo que son interesantes de explorar, como por ejemplo las redes sociales, que es un universo. Creo que nos dejaron un capítulo aparte. Pero sí, que no entendamos que esto es un fenómeno nuevo, no está sucediendo como en el vacío, es algo que cada tanto surge en la vida política y en ese sentido lo podemos analizar. Me gusta mucho lo que decís, me recuerda mucho a Ariel Ávila, no tanto como senador, sino como analista político. En diferentes ocasiones yo lo he escuchado a él que es normal, por ejemplo, que haya propaganda negra en la coyuntura de las elecciones, como diciendo, mire, eso pasa, eso hace parte de la naturaleza de lo político. Aún así, hay algunos que todavía soñamos con que al menos se pueda regular un poco, Sí. porque en el caso de nuestro país, polarización se vuelve violencia simbólica y la violencia simbólica se vuelve violencia directa. Y hoy, este año lo pudimos ver. Claro, y este año lo pudimos ver desgraciadamente en Colombia. Entonces es una esperanza de contribuir a que eso disminuya de alguna manera. Correcto. Empecemos. Empecemos. Entonces, yo creo que varios ya conocen algunos de los resultados de la última encuesta que hizo Inbamer, que pagaron Blue Radio, pagaron Caracol Noticias. Vamos a comentar muy por encima, porque en otros medios están los resultados muy por encima de los resultados, pero a partir de eso, pues, como que nuevas variables. Sí, pues gran victoria para Iván Cepeda, 31, casi llegando a 32% de la intención de voto. Es una muestra clara de que la izquierda se está consolidando en torno a un solo candidato. Antes habíamos hablado en el pasado, ¿no? Como qué otras posibilidades había para la izquierda, para el Frente Amplio, de poder llegar a dar un candidato viable. Creo que hoy en día se ve muy poco viable una candidatura de Caicedo, de Roy Barreras. Es muy poco probable que alguien pueda arrebatarle ese rol de candidato único a Iván Cepeda, sobre todo ahora a que llegó al 32%, ¿no? Tenemos también otro gran resultado, que es el de Abelardo de la Espriella. A veces se siente como un poco estancado en temas de crecimiento, el crecimiento que venía teniendo como desde septiembre, pero igual ese 18% de voto es altísimo y demuestra que también la derecha, sin tener el guiño oficial, ¿no?, de los diferentes partidos, pareciera que está aglutinando todo el votante de izquierda y más de derecha extrema. Izquierda, ¿cierto? Sí, 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 derecha y derecha extrema, de cara pues, a lo que suceda de aquí a marzo, porque no sabemos si van a hacer un esquema de encuestas, no sabemos si van a hacer algún tipo de consulta, eso todavía no está todo claro.
Ok, bueno, ya te acabo de decir como los resultados generales. Yo quisiera dar como una precisión primero general porque nos vamos a ir por cada uno y por cada sector, ¿no? Pero primero, lo obvio, el alto resultado de Iván Cepeda, a pesar del desgaste del gobierno, tiene que ver con que la izquierda como nunca antes se ha organizado. Todos esos días, historias de pelea de la gente de izquierda en la época de la conformación del Polo Democrático, por ejemplo, eso ha pasado pues como a la historia, esa pugna ya no la hay. Segundo, lo de Verdo de las Piellas es muy interesante porque, volvemos al punto, las emociones. Yo creo que quizás es el candidato que más ha logrado movilizar emocionalmente a la nación, el espectro pues que se identifica con él, Sí. como nadie, incluso como no lo hizo María Fernanda Cabal, que lleva mucho más tiempo en la arena política, Y con un discurso radical muy similar al de él. muy similar, muy similar. Ser parecido a Bukele le ayuda, por eso ya, ahora no vamos a la derecha. Y tercero, Fajardo, que uno diría, hombre, Abelardo lo dobla, no tiene mucha opción. Pero entonces hay que hacer una lectura cualitativa que más tarde vamos a profundizar. Y es que Fajardo no tiene aglutinado el voto del centro como si lo tiene un poco más Abelardo, como si lo tiene muchísimo más Iván Cepeda. Entonces, Que hay otro elemento interesante, ¿no? Y es que esa pregunta de qué pasaría en una segunda vuelta si pasara Fajardo, Iván Cepeda, Fajardo, Abelardo Las Piedras, Fajardo parece que tiene muchas más posibilidades de ganar, o por lo menos de hacer una buena pelea más nivelada en esa segunda vuelta. O sea, eso también nos dice que el centro sigue vivo, si bien está bastante dormido, pero ahí todavía se mueven muchos votantes que dicen, bueno, si él logra pasar finalmente a segunda vuelta, yo podría darle mi voto a él en vez de al candidato de la otra villa política. sí, bueno, ya que estás diciendo eso, lo redundo, quizás haría el énfasis de decir que Iván Cepeda le gana por más de 10 puntos en la encuesta, hablando de las FIL. Una de las hipótesis que tenemos o que hemos conversado más bien alrededor de esto es que, pues pensamos inicialmente que quizás no iba a ser así por el desgaste del gobierno, pero es posible que justamente la gente atomizada de centro se vea mucho más identificada con una persona un poco más tranquila y sosegada como Iván Cepeda, que no es Gustavo Petro, versus una persona que no tiene experiencia de Estado, que es populista, que da miedo, que habla de estripar a la otra orilla política. Entonces, ese factor emocional y psicológico quizás está pesando para tener esa alta votación. Distinto a lo que pasa con Fajardo, ¿no? Un detalle, no me acuerdo, Cepeda le gana como por 1,5 puntos porcentual en esa eventual segunda vuelta a Sergio Fajardo, que es menor que el margen, menor que el margen de error. ¿Cuánto es? Como 3, 4%. Ah, sí, Margen de error. que el margen de error, ok. Eh, pero claro, ahí sí es distinto porque justamente son dos personas tranquilas. Exacto. Son dos personas tranquilas y bueno, ya más adelante hablaremos del centro y demás. Y demás. Sí, yo diría que es interesante, ¿no? La apuesta de Cepeda, creo que Cepeda está demostrando que su mesura, su tranquilidad está rindiendo frutos en el debate político y esa manera como se está vendiendo y pues también como lo reconoce la ciudadanía, le está ayudando a ganar el espacio que eventualmente Abelardo de la Espriella no va a poder ocupar. Y es el espacio de la tranquilidad, la mesura y la necesidad de reconciliar y conciliar, ¿no? Que parece que está más vivo en el debate político colombiano que antes. Ok, entonces, ya que hablas de Iván Cepeda, ¿entramos a la izquierda o hacemos cualquier otro comentario de lo general? Vamos a la izquierda, sí, A la izquierda, bueno, lo vamos a la izquierda de cabeza. No sé qué generalidades vos identificas de lo que está pasando en el pacto actualmente. veo varios elementos claves. Uno, hay un candidato único. Y el Frente Amplio va a ser una cosa muy interesante. Primero porque pues hay que aclarar, ¿no? Todavía no es claro que Iván Cepeda pueda participar en el Frente Amplio. Entonces a mí no me queda claro todavía que vaya a haber un Frente Amplio y si lo hay, si va a tener el apoyo del gobierno. Porque podría un poco mandar una mala señal que se apoye el Frente Amplio y que saque una mala votación en marzo. Entonces, el tema del Frente Amplio lo veo tambalear muchísimo. Veo a un Roy Barreras muy molesto con los resultados de la encuesta, diciendo pues que lo están intentando hacer quedar mal para inviabilizar su candidatura, que es la candidatura pues, más viable según el de la izquierda.
Pero lo que veo yo es pasos de a nivel gigante con Duval de Peda, con un candidato único de la izquierda, que probablemente le va a tocar ir a primera vuelta solo, que creo que es el mejor escenario para él como candidato. Y una vez llegue a primera vuelta, muy probablemente va a desaparecer. Ok, ok. Entonces, reduzco, resalto, es el candidato único de la izquierda, eso se ve. Sumaría al tema de la organización que tiene la izquierda también el contar con los recursos públicos, ¿no? Sí. Y contar con la tribuna que significa el presidente de la República. Constantemente, Gustavo Petro ha estado, yo creo que hace más de un año en campaña por el decretazo, por las reformas sociales. En muchas ocasiones, Petro ha tenido un discurso de candidato y no de gobernante, no de resultados, atacando la oposición, demonizando al enemigo. Entonces, me parece que desde que Gustavo Petro es presidente como nunca antes, quizás, o como no hace mucho tiempo, el presidente de la República maneja la agenda pública. Es constantemente las ideas de la izquierda, las reformas sociales, están en el ambiente, ya sea a favor o en contra, muy pocos en la vida cotidiana están como indiferentes a esos temas. Y me parece que la fuerza con la que Iván Cepeda entonces se impone es el resultado también de esa acción del presidente de la República. Eso hay que resaltarlo. Cepeda no es Cepeda, es decir, Cepeda no es el que ha construido ese resultado, es Gustavo Petro. Gustavo Petro con esa agenda pública, Sí. con ese manejo de la opinión pública, Gustavo Petro con los recursos del Estado, Gustavo Petro como el coordinador de las diferentes fuerzas proselitistas y de las castas políticas, de las comunidades políticas que hay ahí, como ha pasado en la costa. Entonces, todo eso el lugar de Estado, Gustavo Petro. Sí, y además con una participación ilegal en política, ¿no? Que es cada vez más clara y que parece que dejamos de denunciarla en algún momento, ¿no? Es ilegal la participación política del presidente, pero pues no podemos hacer absolutamente nada al respecto porque pues hay fuero presidencial. Y entonces Gustavo Petro lo sabe, lo hace de forma muy activa y de forma muy clara. Y eso ha modificado también, ¿no? La forma como entendemos que los políticos en ejercicio, en cargos públicos de elección popular, estén participando casi que todos en política de forma mucho más descarada que antes. Y de ahí para abajo, creo que todos están participando de forma muy descarada. Sí, eso que estás diciendo es muy complicado, ¿no? Porque abre como un espacio de discusión para los politólogos, para los abogados, y es que todos sabemos que cuando alguien del Poder Ejecutivo participa en política, pues es destituido, como pasaba con alcaldes. Pues, en este caso estamos aquí, el presidente de la República, luego entonces la ley no aplica, pero todos sí tenemos claro como el principio ético de que eso no se debe hacer. Y hay un vacío legal, porque por eso Gustavo Petro lo hace, porque sabe que no le va a pasar absolutamente nada, pues de pronto lo puede denunciar en la comisión de absoluciones, pero pues no va a pasar absolutamente nada porque eso es como muy político. Entonces, eso sí me parece que eso es histórico. Es histórico porque es como una membrana que nadie había roto. Tengo un recuerdo, ¿no? No fue tan abierto, pero Iván Duque también lo hizo. Sí. Iván Duque abiertamente cuando le preguntaban sobre la participación de diferentes candidatos, me acuerdo de memoria, decía, me parece muy bien que una persona como Enrique Peñalosa, como Federico Gutiérrez, se lancen en la política, esas buenas personas, ta, ta, ta. O sea, había un respaldo a esa coalición de derecha que quedó en tercer lugar en esas elecciones. Él también rompió esa membrana. Correcto. No, yo creo que también no es echarle solamente la culpa a Petro, sí que ha sido una evolución del discurso. Siento que en este gobierno se ha agudizado, pero pues es lo que siempre termina ocurriendo. Hay uno que mete la pata en la piscina y se empieza a mojar de a poquitos y ya después el otro vio que no pasó nada y mete la caca completa. Y esto ya es donde todo el mundo está metido en el agua y ya parece que no importa que tengamos una prohibición expresa de participación política de cargos de elección popular. Sí, entonces hay una cosa como mucho más profunda y compleja y es que diciendo esto nos hace recordar que también a través del decretazo el presidente rozó esos límites de romper la institucionalidad y lo que hay que hacer para sacar una consulta popular adelante, por ejemplo. Entonces, lo quiero nombrar a propósito como de la idea grande de esta conversación, ¿no? Alrededor del sistema. Me parece que con los años vamos a ver los efectos en la cultura política que tiene el hecho de que un presidente de la República abiertamente rompa las reglas. Entonces,
Es posible que gente que se siente identificada con Petro no le esté gustando lo que estamos diciendo, pero esto no es ideológico, entonces sería exactamente igual de grave si lo hacen bien de la derecha y por eso mencionaba a Duque, entendiendo también que es un movimiento global, estamos en tiempos de la presidencia de Donald Trump, entonces es absolutamente, desgraciadamente, normal o normalizado en esta época, entonces eso nos va a traer como unos efectos y en ese sentido casi que ese comportamiento de Gustavo Petro es el caldo de cultivo de que alguien como Abelardo Lasprilla llame la atención, porque estoy seguro de que va a ser una persona que va a ser de un talento similar o incluso peor, pero eso es otro tema. Coincido, coincido y siento que, bueno, retomando como no la idea de la izquierda y las perspectivas de las elecciones, yo creo que tenemos el candidato único, tenemos un candidato mucho más mesurado que el presidente actual. Wow. Y yo creo que eso ha llamado la atención o por lo menos permite que el desgaste que se siente alrededor del gobierno de Gustavo Petro no lo sienta él del todo como candidato. Y eso le ha permitido crecer. De hecho, ayer leí un análisis muy interesante de Ariel Ávila que decía que el techo de la izquierda se estaba tomando como en el 25%. Entonces, ya él lo quebró dos veces, 30 y ahorita el 30 y casi 32% de intención de voto. Entonces, si bien es cierto que siempre se ha dicho que la izquierda colombiana cuenta entre el 25 y el 30% del electorado, pareciera que Iván Cepeda está cogiendo puchitos extras en ese electorado por su personalidad mesurada, conciliadora. Entonces ahí de pronto hay una imagen de crecimiento de cara a primera y segunda vuelta. Y hay una cosa también monumental que no hemos mencionado y fue todo lo relacionado con el juicio Álvaro Uribe, que Iván Cepeda ha liderado, que aunque fue hallado culpable en primera instancia y luego absuelto en segunda, ahora va al recurso de la casación, que es como el tercer tiempo de este proceso judicial Uribe, pero independiente a eso, a lo que formalmente se vaya a decir en la condena, sí queda en el aire de que muchos que Iván Cepeda fue quien lideró, o sea, ese desenmascaramiento de Álvaro Uribe y en una exposición mediática. De hecho, hace algunos meses, creo, pues no se conoce del pacto, yo creo que nadie pensaba que Iván Cepeda iba a ser el candidato. Por eso en las encuestas marcaba Gustavo Bolívar, era Gustavo Bolívar. De hecho, preguntándole yo a personas de izquierda durante mucho tiempo, algunos de forma explícita me decían no por la salud de Iván Cepeda. Entonces, Iván Cepeda irrumpe porque, repito, el juicio coincide con este proceso electoral y eso cambia en cuestión de, no sé, veces no, semanas, como las reglas de juego. Entonces, eso me parece que también es muy importante. Y también la imprudencia de Álvaro Uribe. Es decir, o sea, Álvaro Uribe ha hecho cosas, no debemos a meter en eso ahora, que le han terminado dando la razón a Cepeda, que ha sido, digamos, muy caballeroso y muy tranquilo en este proceso tan mediático. Y hablando del tema, yo creo que también hay que decirlo, ¿no? Iván Cepeda tiene mucha suerte en este proceso de elección. Y es que la consulta que hubo en octubre fue una consulta súper convulsionada. No pudieron participar todos los candidatos, algunos sí, algunos no. Fue medio exótico y medio extraño todo el tema electoral, ¿no? Del tribunal electoral para ver si se permitía la consulta en qué condiciones. Entonces empezaron a bajar candidatos. Algunos partidos no pudieron participar de forma activa dentro de la consulta. Y al final termina sacando una votación increíblemente alta, de 2.500.000 votos, en una elección absolutamente fría, convocada por el presidente y que nadie se esperaba que tuviera una votación tan alta. Entonces yo creo que hoy en día Cepeda tiene un poco de suerte de que este proceso de selección haya sido como haya sido, pero esa suerte también se ve impulsada por la votación que sacó y ahorita por la intención de voto que tienen las encuestas, es muy, muy poco probable que alguien pueda arrebatar ese puesto. No, es muy raro. Una gran pregunta, ¿no? Y es pues, para el futuro, y es posible que de aquí a las elecciones, a marzo, a mayo, hayan nuevos escándalos del gobierno como hubo hace poco, por lo menos con las licencias de las FARC por parte de este señor Calarca. Y la gran pregunta es hasta qué punto esos escándalos van a salpicar la candidatura de Iván Cepeda. Eso por un lado, por el otro. Hablemos de cosas que tienen contra, ¿no? Esa es una. La otra, me parece que los resultados de la paz total no han sido buenos. El experimento no salió bien.
han habido, en otra conversación, unos logros sociales, Cuneros del Sur, por ejemplo, han habido unas cosas buenas, ha habido unos diálogos territoriales en Buenaventura, en Medellín, que han sido unos experimentos interesantes con unos resultados excelente buenos, pero en la fotografía completa la paz total no salió bien, en parte porque inicialmente el gobierno tuvo una política de seguridad clara, de pronto con el ministro Pedro Sánchez las cosas han cambiado. Entonces, Iván Cepeda está asociado al Paz Total y me parece que eso va a ser un lastre y eso va a ser algo muy duro que va a tener que enfrentar en los debates frente al Alberto de las Pilas. Me parece que ese es un lunar que va a tener que enfrentar el desgaste del gobierno. Para mí, no sé, en mi forma de pensar, él tiene una desventaja que creo que a casi nadie le importa y es que no tiene experiencia ejecutiva, no está al poder ejecutivo, ha sido un excelente congresista, en Senado y en Cámara, pero no tiene cosas por mostrar. Y eso se nota en la propuesta también como programática, ¿no? Lo poco que he visto habla de la revolución ética, ¿no? Como la promoción de unos grandes valores muy interesantes, los que estamos de acuerdo, por supuesto, pero no como que, por ejemplo, vamos a resolver tal problema de esta manera. Nadie se lo imagina él hablando acerca de una política de seguridad más clara o de infraestructura o de manejo de la economía, que es un tema más sabiendo pues de su pasado de izquierda, ¿no? Como que cómo le podría, por ejemplo, dar unas buenas señales al mercado, que fue donde, digamos, siga más o menos dando en su crecimiento económico. Entonces yo creo que eso es a lo que se tendría que enfrentar él, no sé, ¿qué más Sí, verías? yo creo que si tomamos en cuenta esa base electoral, ¿no? De la izquierda, del 25-30%, que ahorita le dan un 32%, esa base electoral tiene un teflón muy, muy grande y pues hoy en día no le importa mucho que el gobierno haga o deshaga con ciertas políticas. Entonces, pues por ejemplo, vemos que eso no afectó para nada la intención de voto, el hecho de que se hayan reanudado bombardeos cuando hayan muerto menores de edad. Ese escándalo fue justo antes de la encuesta y aún así la encuesta salió bastante favorable, incluso siendo Cepeda bastante, quiero decir, laxo y, no, esa no sería la palabra, suave en contra de la política del gobierno de los bombardeos indiscriminados donde pueden haber menores de edad. Yo creo que hay un teflón muy grande en la izquierda en ese electorado. A mí lo que todavía me cuesta analizar es qué va a pasar con el electorado de centro, que es un poco más crítico, que es el espacio de crecimiento natural de la izquierda y que va a ser el espacio de crecimiento natural de la Cepeda respecto a esos escándalos que va a tener el gobierno nacional, que sabemos que van a ser muchos porque cada semana hay un escándalo que viene del gobierno nacional, algunos más de temas éticos, de cómo el presidente se maneja a sí mismo en sus viajes internacionales y qué hace con su dinero y con su tiempo libre, otros ya más de corte de política pública, ¿no? Como la paz total y lo que pueda salir de escándalos de corrupción o escándalos, incluso podríamos hablar de traición a la patria, ¿no? Como el tema de las alianzas entre generales y el ELN. Entonces yo creo que ahí hay un espacio muy interesante de debate que no veo tan claro todavía, pero pareciera, por la intención de voto que se muestra en la última encuesta en Banner, que es para el electorado de centro, parece ser un poco más atractivo apoyar a una persona con una personalidad más tranquila como Iván Cepeda que apoyar a un guerrerista, belicista, radical como lo puede ser Abelardo de la Espriella, que ha hecho su candidatura con esas palabras. Por eso no quiero que los que me escuchen que sean de derecha piensen que estoy intentando denigrarlo. Son sus propias palabras. Ha sido su propia forma de la campaña. Entonces, yo sí creo que ahí hay un debate muy interesante. Sí creo que dependiendo del tamaño del escándalo, eso puede afectar el espacio de crecimiento natural de la izquierda hacia el centro. Pero siempre y cuando el candidato con el que se enfrente sea Abelardo de la Espriella, pareciera que el electorado de centro está más inclinado a creer otra vez en la apuesta de la izquierda. Ok, sí, eso es así. Has dicho varias veces, bueno, el que va a ser el electorado de centro, te diría que antes de que pasáramos al centro, ya como en forma, habláramos un poquito más del Frente Amplio, hablabas de las dudas que hay sobre si se va a poder dar o no, dando un poquito más de detalle, porque hay un limbo sobre si la consulta de la izquierda era consulta interna o una consulta interpartidista. Entonces, había la duda porque en ese momento el pacto histórico todavía era un eslogan de campaña, no era un partido político. Son unos partidos que hay
participar, entonces eso lo hacía interpartidista, pero hace pocos días el acto histórico fue declarado un partido político, resultado de la fusión entre el Partido Comunista, la Unión Patriótica y el Polo Democrático Alternativo. Entonces, ese limbo legal pues lo debemos resolverse. Independiente a eso, habría que darnos cuenta, independiente a eso, tendríamos que pensar, digamos, lo que pudiera haber frente a qué pasaría ahí, por ejemplo, con Camilo Romero, por poner un ejemplo, sacó el 1%. ¿Qué pasaría con Roy Barreras? O si no hubiera Frente Amplio, ¿qué pasaría con si se sumarían y se tomaría la foto con Iván Cepeda? ¿Cómo la izquierda, me hago la pregunta, se acercaría al centro del punto de vista de estos candidatos como Cristo, por ejemplo, que está ahí con En Marcha? Sí. O sea, eso me parece que es una gran pregunta, porque a la izquierda, por supuesto, le conviene que haya Frente Amplio, así sea para confirmar el liderazgo de Iván Cepeda. Sí, lo que dices lo resume muy bien. Es decir, no sabemos hoy si van a permitir que Iván Cepeda participe en el Frente Amplio, ¿no? Que va a ser esta nueva consulta en marzo, durante las elecciones legislativas. Y la pregunta sobre si va a poder participar o no, yo creo que es la pregunta más importante que tiene en este momento la izquierda. Porque si Iván Cepeda participa, es muy atractivo que toda la maquinaria de gobierno y todos los partidos de izquierda intenten impulsar las candidaturas en ese Frente Amplio. ¿Por qué? Pues porque nuevamente pueden decir, miren que hemos pasado de 3.200.000 votos aproximadamente que sacaron entre todos los candidatos en octubre, y lo elevamos a 4, lo elevamos a 5, lo elevamos a 5.500 o quién sabe a cuánto, que es muy probable dado que la gente sale a votar en masa marzo y es mucho más probable que tenga más caudal electoral que en octubre. Entonces, ahí hay un interés, ¿no? De impulsar la candidatura. Pero si Iván Cepeda no participa, no puede participar porque le prohíbe el Consejo Nacional Electoral por las razones que ya comentaste. Ahí yo no creo que el gobierno tenga tantos incentivos de apoyar el Frente Amplio, porque si apoyan el Frente Amplio sin Iván Cepeda, hay dos posibles resultados. Resultado uno, le va a fatal. Y entonces eso, la lectura política que se hace del tema es la izquierda está perdiendo votos. Y eso en temas de mensaje político es muy importante. Entonces es mejor no apoyar para decir, es que yo no apoyé. Eso es una cosa que no tiene nada que ver. No es mi fracaso. No es mi fracaso. Escenario número 2, les va muy bien. Y digamos un Roy Barrera saca 1.500.000 votos, o un Camilo Romero saca 1.000.000 de votos, o lo que sea. Si les va muy bien, entonces se abre una competencia en la primera vuelta. Porque recordemos que si a Iván Cepeda no lo dejan participar en el Frente Amplio, él pasaría directamente a la primera vuelta. Y si a un candidato al Frente Amplio también le va bien, los votos se dividen. Y ahí es un problema para el gobierno. Ahora, yo creo que ese sería el único escenario en el que hipotéticamente uno pudiera hablar de otra candidatura que no fuera la Iván Cepeda dentro de la izquierda. Yo no creo que vaya a pasar. Mi hipótesis en este momento es que si se hace un Frente Amplio sin Cepeda es un fracaso rotundo en la elección. Pero amaneceré veremos. Ok, sobre eso que estás diciendo, o más bien, cambiando de tema antes de pasar al centro, me surge otra pregunta y es, ¿cómo ves la candidatura de izquierda en el marco de las relaciones internacionales? Lo que hemos venido viendo es que todo ese discurso incendiario de Donald Trump frente a Colombia, especialmente frente al presidente, antes que no realmente le ha dado mucho oxígeno, le ha dado mucho combustible, porque muchas personas en la sociedad se han movilizado en contra de los ataques de Trump, solidarizándose con el gobierno, desplazando los propios lunares de la gestión del gobierno. Entonces, no sé si pensás que eso va a seguir pesando, si por el contrario quizás ves señales de que Trump se va a moderar justamente para evitar eso. ¿Cómo lo ves ahí? Yo creo que no hay nada que una más a un país que una amenaza externa. Y eso ha sido así pues toda la vida. Argentina lo vivió con la guerra de las Malvinas, tiene una clara desventaja y decían invadir contra una potencia militar como lo era Inglaterra. Y yo creo que aquí pasa algo muy similar, pero sin decir que Colombia esté buscando el problema, porque yo sí creo que esto es un problema que Petro le cae como anillo al dedo, pero no es un problema que él esté buscando. Y esto pues se debe a las políticas radicales de Donald Trump, ¿no? Y de acciones completamente ilegales en el Caribe, ¿no?
que de hecho le ha costado a Estados Unidos que le compartan inteligencia en el Caribe a agencias de inteligencia británicas, por ejemplo, que han sido sus aliados históricos. Wow, ahí hay unos temas muy, muy interesantes de análisis político, pero al gobierno Petro le ha servido que este problema haya existido. ¿Por qué? Porque genera cohesión social. Entonces, claro, hay solidaridad. Obviamente, cuando uno se enfrenta a una amenaza externa, entonces se empiezan a generar unos valores compartidos de la colombianidad, de somos colombianos, hay que apoyarnos entre nosotros de una manera externa. Y sí ha habido bastante oxígeno a raíz de esta polémica. ¿Qué puede pasar de aquí a marzo? Que si las acciones de Donald Trump en el Caribe siguen avanzando, o de pronto se da un posible bombardeo en territorio venezolano, o de pronto un posible derrocamiento del régimen, que es muy difícil de saber qué puede pasar realmente porque Trump es demasiado errático y uno nunca sabe realmente qué es una mentira, qué es un blofeo y qué es de verdad desde su gobierno. Entonces pueden suceder demasiadas cosas que terminarán afectando, por supuesto, el panorama político colombiano. Y yo sí creo que a medida que se consolida la amenaza americana, eh, se va generando un sentimiento de unidad cada vez mayor alrededor del gobierno de Gustavo Petro. O sea que sí le está dando combustible. ¿Qué? No, y lo otro es como haciéndole una pequeña historia de eso, ¿no? No sé vos qué pensás. Yo creo que esa tensión con Trump surgió en el momento en el que Petro le manda el tweet a la madrugada diciendo que rechaza a los migrantes que ven encadenados en los aviones, porque hasta antes de eso la relación era fría pero tranquila. Yo no sé si crees lo mismo, se fue como el punto de quiebre y luego son un montón de seguidillas de un montón de ofensas mutuas al llegar a este punto, sabiendo que incluso en la segunda candidatura que Trump perdió, se dieron cosas también duras, Petro y Trump en esa, en esa época, de hecho, Petro con Loser, no sé si te acordás. Pero bueno, me fui muy atrás. También ves ese momento como el punto de inflexión en la relación entre los dos. Yo empezaría más bien por el tema de USAID, de la decisión del gobierno Trump de Ok. que optar las ayudas humanitarias alrededor del mundo y de desfinanciar varios proyectos que venían sosteniendo en el mundo. Y después el tema de los aranceles. Yo no le echaría la culpa de la agresividad a Petro. Sí siento que Petro ha usado la agresividad y ha contestado de forma que ha escalado la tensión, mientras que otros gobiernos han tomado unas posiciones mucho más mesuradas, mucho más tranquilas para negociar con el gobierno americano. Petro no lo ha hecho, escribe un mensaje a las 3 de la mañana, lo escribe mal y manda unos mensajes bastante equivocados con el tema de la deportación de colombianos. Y no solo esa, yo diría que la más grave fue, de parte nuestra, la más grave fue Nueva York, después de la Asamblea de Naciones Unidas, en las que incita al ejército americano a no hacerle caso a su presidente por lo que estaba sucediendo en Gaza en esos momentos. Entonces yo sí creo que el gobierno Petro se ha alimentado de ese antagonismo. No creo que haya sido su culpa inicial. Creo que el gobierno Trump llegó pisando muy duro y muy radical contra muchos acuerdos, incluso contra sus propios aliados canadienses, que han sido los aliados más cercanos del gobierno americano toda la vida. Están en este momento furiosos y así está todo el mundo. Pero algunos han sabido manejar la relación, otros se han nutrido de ese antagonismo, como ha sido el caso de Petro. Sí, es interesante, ¿no? Porque si se dan cuenta que estamos hablando de la candidatura a la izquierda, terminamos haciéndole una evaluación del gobierno que obvio es una influencia directa en la candidatura. Entonces, es apenas normal esa desviación. Resonaría algo en lo que dijiste, ¿no? Y es lo que pasó en Nueva York. Recordándolo, porque seguro que todos se acuerdan, ¿no? Y es que llamó a que el ejército de Estados Unidos desobedeciera al presidente. ¿Por qué hago ese énfasis? Porque son ese tipo de cosas que a muchos, me incluyo, nos encantaría escucharle a Iván Cepeda al decir, eso no se puede decir, como que pudiera rechazar. Me encantaría, pensando en que fuera una opción democrática, que él pudiera decir, eso no pasaría bajo mi gobierno. Yo no llamaría al ejército de otro país a que desobedezca a su comandante en jefe. Yo no intentaría imponer un decretazo. Yo no... Manejaría mi política exterior a través de Twitter.
Sí, yo no manejaría mi política exterior con gente que no está capacitada, con gente que no se ha graduado, con gente que cree que corre la línea ética, que, y lo digo con pesar, porque sinceramente me gustaría que le fuera bien, que me parece que hasta el momento no ha dado los mensajes contundentes, porque él le encanta decir al Congreso, tengo todo, 2.800.000 de votos de la consulta, me fue bien, los centro democrático no tienen ni el margen de error, ¿verdad? Pero no, no reconoce que hay unas familias políticas que ayudaron con plata, con compra de votos, incluso en la costa Caribe, para tener ese muy buen resultado de Barton, ¿no? Entonces, como que me parece que a propósito de ser la revolución ética, la frase que él más ha posicionado en su discurso ahora como candidato, a propósito de eso, de como muestras contundentes de desligarse de esa manera de proceder del presidente, entendiendo que, y ahora más adelante lo hablaremos con el centro, entendiendo que hay que construir gobernabilidad, yo pensando en ser presidente, pero ahí hay unas líneas que se vuelven difusas. De eso me parece que es de los mayores retos que va a tener Iván Cervera. Sí, de los mayores retos, yo diría que él ha tomado una posición muy pasiva respecto a los errores del gobierno, Sí. pues porque está heredando la maquinaria del gobierno para su elección. Entonces no le conviene en este momento ser tan confrontativo, pero se lee como una muestra de debilidad, y muchos que somos más electores desde el centro, más mesurados, que quisiéramos ver una postura más fuerte en contra de los errores que está cometiendo su gobierno de izquierda, quisiéramos tal vez ver una posición más frentera que no estamos viendo. De pronto eso nos puede terminar alejando de su candidatura. Sí, 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 más allá pues de nosotros, alejando mucha gente que quisiera seguir viendo en el pacto histórico la posibilidad de cambio, ¿no? Que es la palabra, el significante con el que se han vendido, y donde, bueno, ya veremos qué otros aspectos políticos pueden hacer otras propuestas de cambio. Para eso, entonces, vamos a seguir con el centro. Siento que tiene un montón de problemas que ya vamos a conversar. Existenciales, sí. Problemas existenciales, de método, de actividad, ideológicos, programáticos, comunicativos. Sí. Tomemos un trago. Bueno, empezadas empiezo. Sí, bueno, candidato de centro con más intención de voto, Sergio Fajardo, 8%, tercera candidatura seguida de Fajardo, siempre representante de centro, digamos que por excelencia. Hemos visto su decrecimiento a lo largo del tiempo. 2018 fue una candidatura supremamente fuerte. 2022 se desinflaron completamente después de la consulta de marzo. Tuvieron una serie de traiciones. Algunos candidatos terminaron apoyando la candidatura de Gustavo Petro, otros terminaron votando en blanco y otros terminaron apoyando a Rodolfo. Y hoy se nota la debilidad de la candidatura. En este mismo panorama, hace 4 años, Fajardo tenía más intención de voto de la que tiene ahora. Y eso le va a terminar afectando sus posibilidades de elección. Ahora, cuando decimos que el centro tiene muchos problemas existenciales, es que hoy en día hay por lo menos unas 3 coaliciones grandes de centro que se están intentando gestar. Es la coalición del centro tecnócrata, ¿no? Los llamados tecnócratas, aunque yo no les gusta la definición, los llamados eso, Cárdenas, Oviedo, que Oviedo ya como que no está en esa consulta, Luna. Está el otro centro más derecha, que es Pañalosa, Vicky, que para mí me parece que es una formación de derecha. Marta Lucía, ¿no? Sí, Marta Lucía, pero hay todavía como que algunos se autodenominan más de centro, entonces ahí hay problema existencial de que eso que vendría siendo, ¿no? En el espectro político es una candidatura de centro, centro derecha, es una mezcla de todas las anteriores, que probablemente es una mezcla de todas las anteriores. Y tenemos por otro lado Fajardo como el que más tiene intención de voto y donde se han empezado a plegar una serie de movimientos, ¿no? Tenemos el movimiento de Robledo, tenemos el Mira, y tenemos el nuevo liberalismo, por lo menos en lo que respecta a las elecciones parlamentarias, que posiblemente también va a derivar en una alianza para las presidenciales. Entonces, en ese panorama, con una candidatura bastante desinflada y con varias coaliciones que se están intentando formar y un Fajardo diciendo que no quiere hacer coaliciones,
qué sucederá en marzo y qué sucederá en primera vuelta. Eso es una gran expectativa. ¿Qué piensas vos que puede pasar? No, Dios mío. A ver, algo de historia y algo del presente, ¿no? Ya lo dijiste, solamente recordar. En el 2018, Fajardo no pasó a segunda vuelta por 1,5 puntos porcentuales con respecto a Gustavo Petro, que fue quien pasó. Le fue muy bien. Pero de todas maneras, hay unos errores que se cometieron que los quiero mencionar, que son conocidos, porque hay que reflexionar sobre ellos para pensar este presente, ¿no? Muchos le critican no haber tomado el café con Humberto de la Calle a tiempo. Él ha explicado, y me parece que es una explicación muy, muy valiosa, que no lo hizo porque Humberto de la Calle no era él, era el candidato del Partido Liberal, por ende de César Gaviria, y Sergio siempre ha dicho, yo no puedo decir que voy a cambiar a Colombia con César Gaviria al lado, ¿no? Con el representante de las prácticas politiqueras de Colombia. Lo entiendo. Sí me pareció, creo que un error no se tomó el café antes de que Humberto de la Calle se convirtiera en el candidato del Partido Liberal, porque yo me acuerdo perfectamente, primera vez que Humberto de la Calle salió frente a un atril con las cosas al lado, que paz descanse, diciendo va a ser candidato a la presidencia, no tenía los logros del partido. Fue una construcción posterior. Entonces me parece que eso fue un gran, gran, gran error. A propósito de los errores que se pueden cometer ahora, ¿no? Eso fue un gran error. Los puntos que tuvo de la Calle son los que le faltan a Fajardo para pasar a segunda. Se ha ido el centro en esa época, el momento en el que, bien y para mal, Humberto venía por el respaldo o el peso ha sido el jefe negociador del acuerdo de paz con las FARC en La Habana. Bueno, entonces, eh, ese es un dato histórico, otro dato histórico que hay que ver en el presente. Por esta época, hace, ¿cuántos? 7 años, 7, 6, ya, 8 años, por esta época, Robledo, Jorge Enrique Robledo, Claudia López y Fajardo estaban no haciendo una encuesta ni haciendo una consulta, sino que estaban haciendo una alianza en la cual Claudia y Robledo, por presión de Fajardo, se alinearon a él. A mí me parece, ya te doy la palabra, fue un Sí. error. Dale. No, no, no es que se unieran, es que la alianza se estaba creando para las parlamentarias Sí, y y Fajardo con las encuestas que estaba teniendo con tanta favorabilidad decide que no hace ninguna consulta, entonces que ellos se tienen que plegar a su candidatura. Ajá, o sea que fue más grave, o sea, fue realmente una movida de poder muy fuerte por parte de Fajardo que impidió que se hiciera una consulta que de pronto hubiera sido bastante favorable para medir durante las parlamentarias de marzo cuál era su intención de voto. tema del que este es exactamente lo que dices. Para mí, en mis sesgos, el paradigma de coalición en Colombia es la de la ola verde del 10, donde tres tipos súper distintos, un tipo de centro que era Mocos, un tipo de derecha que era Peñalosa, un tipo de izquierda que era Lucho Garzón, salen juntos, vestiditos de verde, sea besitos, abracitos en público sobre el género, una gran emoción. El respaldo popular de Mocos después de la consulta fue absolutamente grande, la exposición mediática, o debate que hubo en Caracol, es decir, no hacer coaliciones, perderse un montón de oportunidades de exposición mediática. Y yo creo que ahí Sergio nunca ha sido bueno pensar en términos de comunicación. Y ese es un error que podría estar pasando en este momento. Hoy es 6 de diciembre, sábado, mañana es 7, el lunes festivo es 8. Se supone que hasta el lunes podrían presentar una idea de coalición o de consulta para las próximas elecciones a la registraduría. A fecha de hoy, hasta donde sé, por no estar enterado, no hubo tal diligencia. Entonces no sabemos, yo creo ya que la consulta se descartó, el centro, no sé si entonces va a haber una encuesta o una alianza, no sé de qué naturaleza, justamente para corregir sus errores del pasado, pero ya la consulta, que me parece que es un error, en mi opinión, no se va a hacer. Entonces, ese fue un momento en que se cometió ese error. Entonces Sergio un poco ha dicho, lo que pasa es que me fue mal en la coalición Centro Esperanza, que es la del 2022. Claro, lo que pasa es que fue una coalición mal armada. Fue una coalición donde la dinamitó Ingrid Betancourt al hablar mal de Alejandro Gaviria en público, diciéndole que era un corrupto. Fue una coalición que la dinamitó Alejandro Gaviria al llevar
políticos tradicionales a la campaña, que era una línea roja en la consulta. Y pues nada, eso dinamitó esa idea. Pero bueno, no sé, ¿qué otro elemento de pasado es ahí? Sí, yo creo que yo soy fan de las coaliciones, o sea, en Ujú, términos personales me encanta que haya consensos, me encanta ujú. como estas candidaturas que construyen sobre, ¿no?, los puntos en común, y que si una coalición es exitosa, muy probablemente va a tener un buen inicio de gobierno, porque van a tener apoyo parlamentario, van a tener apoyos políticos. Entonces, soy fan en términos personales. Pero también tengo que admitir que 2022 para Fajro fue muy duro, porque jugó bajo las reglas de juego de la coalición, salió muy desinflada su candidatura, lo traicionan después en la primera vuelta, muchos ni siquiera terminan apoyando su candidatura después de haber ganado la coalición. Se empezaban a hablar, ¿no?, de que Claudia López estaba apoyando por debajo de cuerda al petrismo. También hubo voces disonantes, ¿no?, sobre qué estaban haciendo los votos de los Galán. Entonces, ahí yo creo que hay mucho margen de interpretación sobre lo que pudo haber pasado en 2022 y entiendo la molestia y la reticencia que tiene Fajardo de la coalición en esta oportunidad. También hay que decir que en términos prácticos, si tú haces una coalición y haces una consulta en marzo y te va mal, esa candidatura ya fracasó. Y a veces es mejor no medirse en ese tipo de consultas. Por ejemplo, Rodolfo no se midió en 2022 y fue una flecha que pasó directa a segunda vuelta. Eso mismo puede pasar, por ejemplo, hoy en día con la candidatura de Raúl Asprilla. Creo que hablando de la Asprilla está muy poco inclinada a hacer una consulta a una coalición, pero ya hablaremos un poquito más de él más adelante porque hay unos matices. Entonces yo entiendo la reticencia de Fajardo. Sí siento que en términos prácticos podría ser interesante tener una coalición o para formar un bloque, pero también con la experiencia de 2022, de las traiciones que se pueden generar en esos espacios, a él le va a quedar muy duro poder pasar ese trauma y decir, está bien, me vuelvo a someter a una consulta. Sí, eso va a ser muy complicado porque, a ver, volviendo entonces al presente, recordemos que no hay una coalición clara para la elección presidencial, pero sí para Congreso, donde se supone está en el compromiso, que es el partido que tiene con Robledo, con el MIRA, con el nuevo liberalismo. eh, pero Juan Manuel Galán, del nuevo liberalismo, hace ese acuerdo ahí, pero está cercano a la coalición de la centroderecha, derecha, ha hablado de la posibilidad o coqueteado con la posibilidad de estar en la consulta donde esté Abelardo, algo muy diferente a Fajardo. El MIDA ha sido un partido de derecha tradicionalmente, fue un partido que apoyó el gobierno de Álvaro Uribe, por ejemplo. Entonces ahí la idea y la identidad de centro me parece que se complica con un Jorge Enrique Robledo que viene ahí de morir. O sea, es como, wow, es una cosa como de indefinición. Eso lo hace bastante complicado. Y nos plantea la pregunta a la que nos vamos a ir acercando y es, ¿qué es el centro? Porque esa indefinición conceptual es lo que luego se refleja en términos prácticos. Mm, y también me parece y muy interesante, no lo hablamos previamente y yo con lo que decís, hay un tema como de la traición que se juega, ¿no? Que me parece que también es un efecto práctico de la indefinición conceptual de lo que es el centro, es que como que eso le da la venia que cada uno haga lo que le dé la gana según lo que le parezca. Mm, un factor muy importante en todo esto que hemos mencionado es Claudia López. Sí. Claudia López, bueno, mentira, dijiste sí algo de ella más temprano, pero ¿a qué me refiero? Que Claudia en constantes ocasiones ha dicho, yo estoy dispuesta a ir a una consulta con Sergio, pero él no quiere. En una entrevista que le hicieron en los Daniels, ella decía que el centro ha sido una ballena encallada en la playa esperando no sé qué. La escuché hace poco en una entrevista en la silla vacía y le decía al entrevistador que, no, pues ahora yo le sabía de ver y se refería a Petro y a Fajardo. Entonces, me parece que Claudia no es sincera. Si yo de verdad quiero entrar en una coalición, una alianza con alguien, yo no entro atacando a la persona. Aunque quiera hacerlo, es legítimo que lo quiere, que lo odie, Ujú. pero ese odio se tramita por debajo de la mesa, eso no se hace de forma explícita. Entonces, me parece que es una rosa llena de espinas
Y con eso entonces Eric Fajardo tiene que sortear la dificultad de cómo armar una coalición donde no le salga tan mal como sucedió con la Centro Esperanza en el 2022. Sí, de acuerdo. Hay varios personajes muy espinosos dentro de ese posible centro y intentando responder tu pregunta de qué es el centro, a mí nunca me ha quedado del todo fácil. Eh, hay un debate, a mí me encantó el debate que se formó en 2018 cuando tenía tanta intención de voto, porque empezaron empezó la derecha a decir que era muy de izquierda, empezó la izquierda a decir que era muy de derecha, pero dentro de los debates que se formó, se empezó a generar la idea de que el centro político no existe. Y ese debate todavía hoy se mantiene, ¿no? La inexistencia del centro político. Y la inexistencia del centro político a mí me da a entender, o más bien me hace pensar entonces qué es la izquierda y qué es la derecha. Y para mí el espectro político y cómo uno se posiciona en el espectro político realmente es un tema de autorreferenciación. No hay muchas cosas objetivas de las cuales yo pueda agarrarme para decir es que yo soy de izquierda por esto y esto y esto, y yo soy más de derecha por esto y esto y esto, o yo soy más de centro por esto y esto y esto, porque son categorías muy móviles. No es lo mismo ser de izquierda hoy que ser de izquierda hace 50 años. No es lo mismo ser de izquierda en Colombia que ser de izquierda en España o en Estados Unidos. Entonces, como son categorías tan móviles, es muy difícil empezar a pensarse realmente qué es una izquierda, qué es un centro, qué es una derecha. Entonces, a mí me gusta pensarlo más en las derechas, los centros y las izquierdas. Porque si las vamos a empezar a entender, tendríamos que entender qué es la izquierda colombiana en el 2025, que es muy diferente a la izquierda española en el 2010. Y así creo que nos podemos entender un poquito más. Entonces retomemos, ¿qué es el centro hoy en día? Yo creo que el centro lo que intenta hacer hoy en día es una apuesta mesurada entre dos extremos políticos, que es la derecha, ¿no? Uribista, bericista, y la izquierda hoy encarnada en el presidente Gustavo Petro. Y en ese sentido ha tomado posturas en contra de ambos eh, rasgos o polos ideológicos. Pues, por ejemplo, es un centro que está en contra de la política de paz total, pero que está en contra de la política de guerra de Uribe de los años 2000. Está en contra de los falsos positivos, está a favor de los derechos humanos, pero está a favor de las acciones militares y de la negociación desde una posición de poder. Es un centro que está a favor, por ejemplo, de unas dinámicas de mercado liberal, capitalista, pero también apoya, digamos, más del lado de la izquierda, todo el tema de los derechos humanos, de la igualdad de derechos entre diferentes grupos poblacionales, población LGBTQ+, población sexualmente diversa, mujeres, equidad de género, etc, etc, etc. Entonces, el centro siempre le ha costado más definirse a sí mismo porque muchas veces se define en función de lo que no acepta de los otros dos. Mientras que para la izquierda y para la derecha, pues es más fácil consumirse, ¿no? En una postura política. Yo creo que hay muchas contradicciones. Entonces es muy chistoso ver, por ejemplo, hoy en día a la izquierda petrista estar a favor de los bombardeos en contra de donde mueren menores de edad en territorio colombiano, cuando hace 4 años estaban completamente en contra y pues nos llevó a una situación de estallido social, porque recordemos que el estallido social tuvo varias causas, pero una de las causas fue precisamente los bombardeos donde morían menores de edad, orquestados o más bien ordenados por el exministro de Defensa Otero. Entonces, la contradicción siempre va a existir en todas las orillas políticas, en todos los centros derechas e izquierdas que existen. Eh, Siempre es interesante llamar la atención sobre la contradicción, pero el centro, por supuesto, también tiene sus propias contradicciones. Y tiene sus propias contradicciones porque como se persigue a sí mismo en contra de ciertas políticas o de ciertas ideas de las orillas ideológicas, también le cuesta definirse. Y yo creo que esa es su principal contradicción. Y esa contradicción que vos marcas, que es la indefinición, sí, lo que yo he dicho antes, tiene efectos prácticos en la comunicación, porque pienso como candidato, ¿no? Entonces, ¿cómo construir un mensaje? Sí, es decir, el eslogan de Miguel Uribe Turbay y luego Miguel Uribe papá era vuelve la seguridad.
fin, una frase de 3 palabras, chao, vuelve la seguridad, fin, no hay que darle vueltas, no es, vuelve la seguridad, pero hay que ir a asistir a los territorios y hacer que el Estado haga presencia a partir de una fuerza institucional en la que se respeten los derechos humanos, se respete el enfoque diferencial, nada, no, vuelve la seguridad, ya, que fuerza, chao, sí, entonces hay una implicación en la comunicación política que es muy complicada en el centro, pero bueno. Profundizando en lo que vos decís, yo creo que sobre la pregunta de qué es el centro, hay que hacerse la pregunta en términos ideológicos y en términos de comunicación, como lo decía ahora. En términos ideológicos, Juan Manuel Santos ha intentado posicionar una frase, ¿no? A ver si me acuerdo de memoria. El mercado hasta donde sea posible eh, eh, y el Estado hasta donde sea necesario. ¿Sí? El mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario, que eso está consignado en el libro que escribió con Tony Blair, que se llama La Tercera Vía, ¿verdad? Eh, que suena bonito, suena bonito, pero no es muy claro, ¿no? Eso no es muy claro. Esa línea que él menciona que la tercera vía la desarrolló el sociólogo inglés Anthony Giddens, que habría que revisarlo pues como con detalle eso a qué refiere. Esa es una forma de revisarlo. Otra forma de conceptualizarlo ha tenido que ver con lo pragmático. ¿A qué me refiero? A que, en mi opinión personal, a que me parece que en América Latina es muy difícil, por ejemplo, jugar a ser de derecha pura. ¿Por qué? Porque pues hay necesidades sociales, hay gente que está en la pobreza, hay gente que es víctima de la violencia estructural, que hay gente que no es pobre, sino empobrecida. Es decir, que como residuo de la colonia, pienso en la población afro, que está en el Pacífico colombiano, pues vienen todavía arrastrando siglos de exclusión, de estigmatización, de racialización. Entonces, me parece que si uno quisiera que hubiera una movilidad social importante en Colombia, hay que hacer políticas de manera pragmática en la que el Estado es el que tiene que liderar la gestión, donde el Estado tiene que dar una cuota institucional y donde incluso el mercado tiene que organizar como el mercado entra, por ejemplo, a diferentes territorios a hacer proyectos productivos donde la gente se articule, tenga un empleo, entonces se ese empleo, tenga una formación académica, que fortalezca las competencias laborales. Entonces, todo eso lo hace el Estado, todo eso lo hace el Estado. Es decir, me parece que ser derecha funciona en un país donde las necesidades básicas estén resueltas, como está en Estados Unidos, quizás. Pero en América Latina es muy complicado. Entonces, vuelvo al punto. Una de los criterios de definir el centro es el pragmatismo, es decir, en contexto, qué es lo que se necesita. En ese sentido, claro que se necesita el capitalismo, todo lo que acabo de decir, ¿no? Eh, todo el peso de esa responsabilidad en el Estado, pues quedaría mucho. Aún así, es difuso. Es muy difuso porque, por ejemplo, o sea, yo pensaba ahorita estaba pensando en lo que decías de ser de derecha y pensaba, ¿qué pasa con una persona que siente que todo es válido en la lucha en este momento contra las bandas criminales y la pues que hay? No le importa que el ejército haga violaciones a derechos humanos, que no le importan los bombardeos indiscriminados, donde muere rehenes de todo el mundo, ni la fumigación con glifosato desde el aire, etc, etc, etc. Pero que está a favor, por ejemplo, de políticas sociales de educación gratuita, salud gratuita, ahora lo que quede en la sociedad, respecto a esa política de guerra total. ¿Esa persona qué es? ¿Esa persona qué es? ¿Es una persona de ultraderecha o el hecho de que está a favor de políticas sociales lo vuelve menos derecha que esa derecha radical? Entonces, para mí, por eso el tema de las categorías es tan importante y por eso, como un ejercicio de autoidentificación, o sea, yo me considero una persona de centro, perfecto, tú te consideras lo que quieras considerarte, no hay ningún problema, pero como categorías objetivas, a mí me parece muy difícil empezar a encasillar a las personas y a los políticos en ciertos segmentos y en ciertas categorías que es muy grande, porque aquí le das prioridad. Entonces es más importante dentro de la derecha el libre mercado, el mercado desregulado o la seguridad a ultranza si sea a costa de los derechos humanos. O ambos son igual de importantes. ¿Qué pasa cuando yo apoyo aquí pero no apoyo acá? ¿Eso qué me hace a mí? ¿Dónde lo puedo configurar? Por eso me parece que es sumamente problemático hablarnos en esas categorías.
Yo diría que hablemos de categorías un poco más flexibles, un poco más laxas, donde sí, eso es una forma de ser de derecha, que tú creas en las políticas sociales, pero que a la vez está a favor de matar al contrario por cualquier medio que sea necesario, que es diferente a la otra derecha que cree más en el mileísmo y en el libertarismo, que será diferente a la derecha moderada de decir todo con justa causa o con justas medidas, no sé. Yo creo que caben demasiadas personas con posiciones personales muy disímiles. Me haces pensar que tenemos que dedicarle un capítulo Sí. a estas categorías porque ve y el centro y Sergio Fajardo, ¿dónde existe? Se los olvidó la electoral, pero ya volvemos. Claro, no, total. Es muy complicado, es muy, muy complicado. Además porque, y con esto quisiera de mi parte cerrar lo ideológico, porque hay como muchas capas, ¿no? Entonces, uno es el lugar de el mercado de Estado, ¿sí o no? Otro, por ejemplo, son las libertades individuales, ¿sí? Donde eso puede ser muy significado desde una derecha tipo Milei, tipo los libertarios, pero también una persona animada por los derechos humanos y por un liberalismo político que podría ser una socialdemocracia, pues por supuesto también se la puede jugar por las libertades individuales sin llegar a ese extremo de la derecha, donde es una libertad individual rarísima porque Milei dice algo así como que respeta el proyecto de vida del prójimo, pero está en contra del lenguaje inclusivo, pero está en contra del aborto, pero sí, sí, tiene en la práctica un montón de desacuerdos frente a la libertad individual, creo. Ese es otro tema. Argentina será con todo otro tema. Entonces, el manejo de la economía es un tema, el manejo de la seguridad un tema, las libertades individuales es un tema. Entonces, es la interpretación de los derechos humanos. Por ejemplo, una cosa muy interesante, los derechos humanos suelen ser más significados desde la izquierda, ¿no? Pensando, por ejemplo, en una situación como la de Argentina después de la dictadura militar, todo el auge de la memoria y los derechos humanos, pero cuando vamos a ver las raíces filosóficas de los derechos humanos, es el utilitarismo, es la misma base filosófica del capitalismo de Adam Smith. Entonces uno ahí dice, bueno, al fin esto qué, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Sí. Para bajar de ese tema al que estábamos, que es el electoral, y sabiendo que Sergio Fajardo es la persona con más intención de voto a él, particularmente a él, ¿cómo lo ves ideológicamente? Yo a él lo veo, nuevamente no me gustan las categorías, pero si tuviera que ubicarlo, yo diría, él es una centro derecha, digamos, una persona que pragmáticamente puede llegar a acuerdos sociales con diferentes grupos, puede moverse aquí con la centro izquierda, puede moverse con la centro derecha, puede hablar con los empresarios, eh, es una persona que está a favor de los programas sociales, su bandera siempre ha sido la educación, las políticas sociales las tiene pues muy metidas dentro de su programa de gobierno, desde 2018 su programa de gobierno no es que haya variado mucho. Hoy en día creo que tiene dos grandes prioridades, que es salud, educación, y diría que también ha sido muy tímido a la hora de meterse con el tema y el debate central de la seguridad hoy en día, que es la paz total. Ha dicho que está en contra de la política de paz total, pero no ha expresado exactamente cómo haría para poder lidiar con el tema de la seguridad durante un posible mandato del 2026. Entonces, siento que se ubica desde una posición muy amigable para todos. Por eso creo que tiene tantos puntos positivos si llegase a colarse en una segunda vuelta, por eso es que sube tanto, porque los diferentes orillas ideológicas se pueden identificar con el de forma más fácil que con los dos extremos con los que compite. Siento que tiene unos elementos de política social que son muy interesantes, muy continuistas de la Constitución del 91, de los programas sociales que hemos venido teniendo desde 2008, tal vez. Siento también que se ha posicionado muy en contra del gobierno Petro. Entonces, creo que las políticas de gobierno Petro que hoy en día son las que causan más polémicas, que son reforma a la salud, paz total, eh, ¿no? El revés de ciertos programas sociales o la forma en cómo se están reubicando algunos programas sociales como los subsidios a vivienda, los LICETEX, podrían tener algunos reversazos, pero me cuesta todavía posicionarlo ideológicamente y decirte, él es esto. Ok,
Mira que yo lo he visto más centro izquierda, ¿sabes? Porque aunque es amigable con el capitalismo y demás, y con el empresariado y demás, lo he visto muy del lado de los programas sociales. Y también, de hecho, tenía muchas coincidencias ideológicas con Petro en la elección pasada. En el programa de gobierno más parecido al de Petro era el de Fajardo. Y él lo ha dicho explícitamente, la idea de la reforma pensional del sistema de pilares estaba también en la propuesta programática de Sergio Fajardo, por poner solamente un ejemplo. Mm, entonces, yo no sé si la percepción de derecha tiene que ver como con su ambigüedad, porque no, quizás le falta fuerza para hablar de lo social. Por ejemplo, en la elección pasada hizo una cosa muy interesante y es decir explícitamente con lo que políticamente costaba decir la movilización que hubo en el estallido social en Cali, aunque hubiese tenido expresiones de violencia y de lucha armada, de pronto el grupo guerrillero fundamentalmente fue impulsado por gente que estaba empobrecida, que tenía necesidades sociales, fue una expresión ciudadana, es decir, una persona de derecha hubiera dicho explícitamente, no, es una guerrillera, chao. Y él constantemente identifica como un problema social que hubo en Cali, exclusión y que se manifestó a través del estallido social. Entonces yo logro captar que él lo capta, más en términos de comunicación, creo le falta transmitirlo más. Y me queda la pregunta sobre, por ejemplo, el hecho de ser opositor del gobierno lo derechice. ¿En qué sentido? Hablemos de Robledo. Se supone Robledo es de izquierda, se supone que en economía Robledo es proteccionista y es opositor al gobierno de Petro, habiendo sido compañero del Polo Democrático Alternativo. Entonces, ese es un tema, ¿no? ¿Hasta qué punto la posición a un gobierno o uno lo consolida en el otro espectro ideológico o simplemente es como, no sé, un hecho de comunicación? Creo que es un tema de cómo te perciben, ¿no? O sea, si a nosotros que nos gusta hablar de este tema y nos pensamos estos temas, nos cuesta encasillarlo en un centro izquierda, centro derecha. Nos cuesta encasillarlo porque también lo percibimos de forma diferente respecto a lo que a nosotros nos parece interesante. Pues, por ejemplo, yo podría decir, pero siempre son como supuestos, ¿no? ¿Quién está más inclinado a respetar la regla fiscal? La derecha, supuestamente. Algunas personas podrían decir, no, la centroizquierda también puede respetar la regla fiscal, pero se percibe como si la izquierda fuera más irrespetuosa de la regla fiscal y los posibles déficits que se pueden generar en presupuesto para la nación y cómo eso afecta a la inversión extranjera, etc. Pardo ha sido muy radical en decir que él respetaría la regla fiscal y que la política económica del gobierno Petro ha sido profundamente irresponsable. Pero eso lo pone un poquito más acá o no necesariamente. Es un tema de cómo lo percibimos también. Sí, porque ya que sirve lo de la regla fiscal, por ejemplo, de Petro fue muy interesante la decisión de cancelar, creo que se llama el Fondo de Estabilización, que era el subsidio de la gasolina. Eso me parece que es de un gobernante de derecha, Sí. porque es una por responsabilidad fiscal. No puedo seguir subsidiando con los recursos del Estado algo que lo determina el mercado. Fue impresionante esa medida. Y me encanta que des ese ejemplo porque eso nos da cuenta de cómo se va moviendo en el debate público que ser de izquierda y que ser de derecha. Hace 4 años eso era profundamente derechista, es decir, que uno va a afectar el subsidio que tiene la gasolina o la CPM o el diésel. Hoy en día que el gobierno de izquierda lo está haciendo, los que están defendiendo esa medida son los mismos personas de izquierda que se autodefinen de izquierda. Y las personas de derecha se están nutriendo de ese desastre para hacer campaña política. Entonces es Diciendo que la gasolina subió. diciendo que la gasolina subió y que la inflación nos está comiendo y que todos los precios están disparados. Entonces, lo que uno termina viendo es que el debate político es muy maleable y las categorías son demasiado difusas y demasiado maleables. Y lo que hoy en día es un debate donde la izquierda lidera una discusión, mañana es lo contrario. Eso contrario, por ejemplo, me parece muy interesante lo que pasó con los bombardeos del gobierno, porque terminan llamando al ministro de Defensa al Congreso, lo llaman pues para rendir cuentas por lo que estaba pasando y para pedir moción de censura, que es básicamente retirarlo del cargo. Y es la derecha uribista la que se para y dice, yo estoy a favor de las Fuerzas Armadas y lo que están haciendo en el territorio.
yo no voy a apoyar esta moción de censura. Entonces es muy chistoso como ahí sí se ve súper claro que el debate de la acción de la Fuerza Armada contra los grupos armados ilegales, si bien el gobierno Petro parece que está quebrando todas sus reglas morales, ¿no? De la protección de los menores, la protección de los derechos humanos, recibe un apoyo de la derecha porque pues está haciendo lo que la derecha siempre ha dicho en el debate público, es que las Fuerzas Armadas tienen que actuar en el territorio de la forma que sea necesario para ser efectivo. Es súper interesante esto que decís del Centro Democrático. No me acuerdo qué congresista era. Decía, ¿cómo vamos a llamar al ministro para una moción de censura cuando hemos reclamado que el gobierno haga este tipo de cosas? Entonces, Exacto. súper interesante. Otra cosa súper interesante que hizo el gobierno y es ser responsable con el pago de la deuda. Eso es muy de un gobierno, se supone de derecha, que es responsable fiscalmente. Al tiempo cerró la línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, eso es otro tema, ¿no? Entonces, sí, es una cosa como que es muy maleable, como vos decís, además por la coyuntura, ¿sabes? No va a hacer eso, más bien hemos preparado. Si por ejemplo pensar en la izquierda, habría que pensar en Marx y un comunismo, que un modelo que no es viable ni en China, o sea, no es un modelo viable. Y como te decía, también América Latina requiere unas acciones puntuales. Por ejemplo, yéndonos al gobierno de Iván Duque, fue impresionante que los subsidios que dio en la pandemia, siendo irresponsable fiscalmente porque se sobre requete duro le cayó este gobierno, y esos subsidios fueron necesarios en texto. Lo otro, la emisión de dinero, que fue una idea de la que hablaba Petro en Consulte, que me parece irresponsable fiscalmente, pero tenía el razón en algo. Cuando decía Estados Unidos hizo una pandemia, emitió dinero. Entonces es como, wow, esa es otra conversación, ¿no? Es otra conversación. Volviendo al centro. Volviendo al centro, entonces creo que se descarta todo lo relacionado con una posible consulta interna o consulta interpartidista. Yo no lo descarto todavía, o por lo menos Tiempos, no sé. consulta formal creo que no va a haber, Ok, ya se me refería. pero puede haber algún tipo de mecanismo de elección. ¿Con quiénes? No lo tengo tan claro, porque todavía hay varias consultas o varias coaliciones que se están intentando formar para marzo. Lo que sí veo muy poco probable es que Fajardo pueda unificar un centro desde sus diferentes vertientes, que ya hemos visto que son difusas y complicadas de definir. Dudo mucho que lo vaya a poder unificar de aquí a marzo. Y yo lo que va a terminar, lo que creo que va a terminar pasando es que varios de estos candidatos que se autodenominan de centro o de centro izquierda o de centro derecha se van a ir plegando hacia los extremos. Esa es mi hipótesis. Yo creo que Fajardo va a tener una votación baja en la primera vuelta y no creo que vaya a poder pasar. Ok. Eh, Hablando de esa dispersión del centro, me parece que con Claudia lo que es un problema, no solamente en sentido del maltrato de ella, no solo en ese sentido, sino en el sentido de que para otros compañeros de consulta, un criterio de exclusión es Claudia. Es decir, yo estoy si Claudia no está, porque Claudia la ve petrista. Ese me parece que es un gran problema. Es decir, yo pensaría que un compañero natural, una vez más de Fajardo, podría ser Juan Manuel Galán, pero Juan Manuel Galán es uno de los que ha puesto ese veto. Mauricio Cárdenas podría estar, Mauricio Cárdenas ha puesto ese veto. Luna no recuerdo que ha dicho. Ah, Luna es súper, todos valen, todos son válidos, todos me encantan. Él ha tenido una política muy interesante de campaña. Yo escuché ayer un pedazo de una entrevista a él, donde él sí es muy explícito diciendo, quiero que es una entrevista que hice en una silla vacía, yo quiero que aquí esté el liderazgo de Fajardo, pero cuando le preguntan por Claudia, no dice sí, no dice no, ella dice que no quiere, pero no habla en primera persona. Ok. Me parece que es una forma muy polite de decir que no, Okay. ¿sí? Tampoco decir está cerrado, pero para mí el factor Claudia López es muy complicado, y ojo, no digo ella, no es el lugar que otro le da, no ella por ella misma, no, que es una gran política. Es muy complicado por como este veto que hay hacia ella cuando él la ve la segunda mejor intención de voto. Si bajando desde el 8,5, el de Claudia pecó 4 y pico, y todos los demás están por debajo de Claudia. Entonces, Claudia no es una más. O sea, Claudio tiene todavía bastante intención de voto, pues bastante en el panorama político actual.
Sí creo que esto nos lleva al punto de que, ¿qué define esta campaña? Y esta campaña yo creo que la define realmente el antipetrismo. Entonces, lo que se está haciendo es el bloque de izquierda, obviamente, pues petrista, y todos los demás es en contra del petrismo. Todos están haciendo campaña en contra del gobierno. Y por eso la de que la de Uribe, ¿no? De que esto debería ir desde Fajardo hasta Abelardo de las Piedras es tan diciente. Porque incluso la derecha que se percibe más radical que es el Centro Democrático y pues Álvaro Uribe, su líder natural, está diciendo que está dispuesto a negociar con todo el mundo, incluido Sergio Fajardo, que, como bien dices, algunas personas lo pueden catalogar centro izquierda. En ese sentido, si la política, o más bien la estrategia de campaña en este momento para la mayoría del electorado de centro y de derecha es el antipetrismo, todo lo que huele a petrismo va a ser mal visto. Y Claudia López, lastimosamente, huele a petrismo, porque participó activamente en la campaña, porque se sintió la traición después de las consultas de marzo, porque se decía que Claudia tenía una pata aquí, una pata allá, antes de la primera vuelta, y eso se lo están cobrando hoy. Vi como de un ratico, Claudia, en línea con todo lo que estás diciendo. Eh, Claudia, a diferencia de Fajardo, solamente un recorderis, en la elección del 2018, para segunda vuelta, Fajardo dice que se va a ir a ver ballenas, luego de blanco. Claudia hace campaña por Petro y Mocus también, esa famosa escena donde están como los 10 mandamientos y Mocus sale vestido de blanco como si fuera un sacerdote, ¿cierto? Y donde ahí dicen unas cosas como decir no a una Asamblea Nacional Constituyente. La hice en marro, la llama marro. Sí, en piedra, es una cosa impresionante. Entonces, que a mí no me pareció mal, es decir, pues porque fue frentera, fue abierta, fue explícita y no tenía nada de malo decir algo diferente a Sergio. Estuvo perfecto y era Petro o Duque. Entonces, pues, está perfecto. Sí, es decir, me parece que es súper coherente con su historia, además de historia de Claudia López. Ya lo que pasó con el 2022, son los recorderis, ya no era precandidata, no era candidata, era alcaldesa de Bogotá, entonces es difícil hacerle seguimiento a las actuaciones de ella porque, digamos, ella intentó cumplir la ley, entonces todo lo que ella hacía lo hacía en cuerpo ajeno a través de Angélica, su esposa y senadora, ella también existe por ella misma, como esposa de Claudia, entonces es difícil hacerle seguimiento. Lo que dicen algunos es que ellas, Claudia, le decían una cosa a diferentes personas al tiempo y terminaba yéndose por la persona que le iba mejor. O sea, le alcanzaron a hacer un ofrecimiento, por ejemplo, a Alejandro Gaviria para que él fuera el candidato que representara al verde. Alejandro Gaviria lo cuenta, le dijeron esto y luego salieron con nada. Entonces, pues complicado. Aunque había un apoyo entonces a Fajardo porque ganó la coalición, pero en un punto sí se oía de que la fuerza que representaba a Claudia se estaba viniendo con Petro. Hay un indicio muy claro, y es que en un debate que hace la revista Semana, aún con Vicky Dávila como periodista, una ronda de preguntas es, diga una palabra con los siguientes nombres. Cuando llegan a Claudia López, la palabra que dice Gustavo Petro es reconciliación. Eso me parece que es ese es un indicio muy importante porque ese indicio es paralelo a estos movimientos que varios estaban viendo de las fuerzas de Claudia que se estaban acercando al petrismo. Lo de Claudia no solamente ha sido afinidad ideológica, hubo también un intento de respaldo de Petro a Claudia. Hay una foto muy famosa donde aparecen Petro y Claudia, o me acuerdo, era, no sé si Petro, era con Holman Morris como candidato a la alcaldía de Bogotá, donde se supone que el punto de separación fue el metro elevado subterráneo, pero sí han habido siempre intentos de respaldo. Entonces, volviendo a lo que estamos conversando, la prevención sobre Claudia no es gratis. No, no es circundada, está muy bien fundamentada. Sí, y ella ha sido una persona que ha migrado a políticas de izquierda, como el sistema de cuidado para la mujer, y derecha, a veces como muy del lado de la seguridad, ella se ahí como, ha intentado estar en el centro, algunos lados más centro izquierda, otros más centro Y a derecha. unas declaraciones raras, ¿no? Como si al Franklin, que salió de la nada, que no decía, ok. Ese tema, mira, no había salido súper interesante, ¿no? Porque
Fajardo ha dicho casi lo mismo, ¿no? Siento que se le hizo mucho más propaganda a lo que ya dijo. Le ha preguntado, Franklin, sí, yo he hecho que sí. El argumento que ella usa es que cuando en las elecciones anteriores ha dicho que no, es porque faltaba evidencia científica, pero que ahorita hay una nueva evidencia que dice que el fracking se puede hacer sin afectar el medio ambiente. No sabemos si es un cuentazo, si es un globo. Pareciera un cuentazo, pero más allá del cuentazo, yo creo que la postura es clave. La política del gobierno Petro en términos energéticos ha sido desastrosa y hoy en día hay un afán por volver a recuperar nuestra independencia energética, nuestra soberanía energética. Y eso implica hacer muchas fases de exploración diferentes. Y por eso es que todos los candidatos no gubernamentales están hablando de fracking. Todos están diciendo, la prioridad número uno de Colombia debería ser en este momento autosuficiencia energética. Tenemos que explorar, tenemos que usar todas las tecnologías posibles. El fracking es una de esas opciones. Nos vamos a meter de frente con esto. Sí, sí, muy distinto a lo que se hablaba en los tiempos en los que Iván Duque fue presidente y, bueno, el candidato, ¿no? Fue un tema donde él decía sí, El resto decía no. y el resto decía que no, y ahora todos dicen sí. Muy bien. ¿Un poco más del centro? Ay, tantas cosas por decir del centro, pero creo que tenemos que darle espacio a la derecha, que no hemos hablado como muy precisamente de lo que está sucediendo allá y el fenómeno de Abelardo, la desinflada de Vicky. Vicky, ¿qué va a hacer hoy en día con sus 3% de de intención de voto? Creo que hay mucha tela por cortar ahí. Empecemos con la derecha. Bueno, elementos muy interesantes. Creo que el ascenso de Abelardo de la Espriella ya queda confirmado con la última encuesta. Si bien su crecimiento se veía un poquito estancado, ¿no? Porque estaba creciendo pero a un ritmo muy vertiginoso. Hay varios elementos interesantes a discutir alrededor de Abelardo. Abelardo se percibe como una posición, como una visión muy radical dentro de la derecha. No todos los partidos políticos que son de derecha o que nosotros reconocemos como de derecha lo quieren apoyar todavía, pero creo que a raíz de la última encuesta por lo menos abren la posibilidad de discusión de la posible coalición. Entonces lo que yo veía antes de la encuesta de Inbamer era que el Centro Democrático estaba mucho más decantado por un posible pinzón, aunque también esto lo estaban haciendo de forma extraoficial porque también tenían que hacer su propia consulta interna que estaba entre Paloma, Paola, María Fernanda y Miguel Uribe padre. Y ellos pues después iban a participar en lo que fuera que se construyera con otros candidatos de derecha. Pero parecía ser que Pinzón tenía el guiño de Uribe para ser el candidato que recogiera las banderas del Centro Democrático, un poco como lo fue Fijo en las elecciones de 2022. Después de la encuesta de Inbamer, vemos una nueva postura un poco más laxa y abierta por parte de Uribe, que es el líder político natural del Centro Democrático, diciendo que aquí cabe todo el mundo, incluyendo a Abelardo de la Espriella. Y entonces hay muchas posibilidades. ¿Cómo ves vos en este momento el panorama político de la derecha? Bueno, ahí complementando lo que estás diciendo, ¿no? Es que han pasado cosas en el último tiempo. Sí. Semanas antes de la encuesta de Inbamer, César Gaviria fue a encontrarse con Uribe de Antioquia y es cuando sale la idea de la consulta de Abelardo Fajardo. Uribe la ha repetido. Lo que ha pasado en la última semana después de la encuesta Inbamer es que siempre Abelardo de la Espriella dijo que estaba dispuesto a medirse con cualquiera, que el enemigo era Gustavo Petro, así sorteaba a Vicky, cuando Vicky lo trataba a Vicky, muy querida, estamos del mismo lado, el enemigo es el otro, ¿sí? Ahora, esta semana, la cosa cambió. Abelardo dijo, y esto es impresionante, pasó hace unos días, Abelardo dijo, ya no me interesa ir a la consulta de la derecha. Y el argumento que él usa es, yo tengo un mandato popular de casi 5 millones de firmas y tengo que ser fiel a ese mandato. Estoy abierto, como de pronto una alianza, como que se sume, él dice en íntimas tácitamente, pero ya no tiene tanta flexibilidad. Es decir, ya está dando un golpe en la mesa con esto y es muy interesante. Yo he estado escuchando una entrevista, no sé, en la FM quizás, y dijo la siguiente frase que me pareció absolutamente diciente. Se me dijo, díganme, Gustavo Petro ha hecho parte de la casta política, así como el presidente Milei lo ha denunciado en Argentina. Y usó esa expresión absolutamente específica. Entonces, ¿por qué hago esa mención? Porque creo que lo que está decidiendo hablar de las pillas es
recorrer el camino del outsider completo, que fue el que hizo Rodolfo Hernández, diciendo, voy a partir el tablero, voy a hablar duro, voy a decir, afuera. Y puede decirlo, porque como no ha participado en política, técnicamente no hace parte de ninguna casta política tradicional. Exactamente. Y también pues como con su parecido físico y personal a Bukele, que es bastante notorio. Entonces yo creo que él se está acercando a eso diciéndole a la derecha, suerte, usted me suma, no sino suerte. ¿Cuál es el punto? Que así como dijimos en el centro, que hay un punto de exclusión para algunos, que es Claudia López, para muchos en la derecha, y un punto de exclusión que es Abelardo de la Espriella. Antes de esta encuesta que como vos decís, ahora la gente se ha dado prueba de lo que estás diciendo, el senador, creo que el senador liberal Mauricio Gómez Aní, que era precandidato, ya se bajó y abiertamente apoyó a Abelardo. ¿Sí? Apoyo a Abelardo diciéndolo por encima del pronunciamiento oficial del Partido Liberal. Entonces, yo creo que pueden pasar dos cosas sobre tu pregunta, ¿qué va a pasar? Pueden pasar dos cosas. O la derecha toda se aglutina, toda la derecha se aglutina alrededor de Abelardo, abiertamente y punto. O la derecha se divide, como pasó un poco en las elecciones pasadas entre todo el establecimiento representado en Fico y Rodolfo Hernández, que era una derecha antisistema, pero era una derecha igual, una derecha igual, Era una derecha rara. una derecha súper rara. Era una derecha rara porque yo creo que hay varios elementos también de centro que no querían apoyar a Petro. Y bueno, en fin, eso era una locura lo que estaba pasando con Rodolfo. Sí, 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 sí. Pues entonces, tengo una idea loca, decime, a ver, vos qué pensás, si es que me parece que lo que está pasando con Abelardo es una oportunidad para el centro. ¿Por qué? Porque si la derecha se divide entre los que están con Abelardo y los que no están con Abelardo por populista, como lo dice Vicky Dávila, como lo dice Mauricio Cárdenas, se divide la derecha, pues el voto de la derecha llega dividido y es posible que la centroderecha que no esté con Abelardo intente migrar hacia Fajardo y eso le dé un margen de oportunidad. Eso podría funcionar, pero ahí veo varios problemas. O sea, me parece interesante el análisis. Creo que sí es cierto que Abelardo va a intentar ir solo. Y ahora que se dio cuenta que tiene una intención de voto tan alta, porque pues es la segunda intención de voto más alta, y no dejemos de decir también que el segundo candidato de derecha que tenía más intención de voto, que era Miguel Uribe Papá, ahora queda inhabilitado de participar por la decisión del Centro Democrático Tenía el 4, tenía el 4%, que era, pues no estaba mal. como Claudia López. Como Claudia López, era la cuarta intención de voto más alta, la cuarta quinta intención de voto más alta de la encuesta. Sale él del panorama, ya no hay un candidato de derecha que parezca que está viable, el más cercano es Pinzón, que llega al 3%, y Pinzón no ha logrado despegar todavía. Entonces es poco probable que se unifiquen alrededor de él. Pero viendo el tema de qué podría pasar con la elección y el centro y la migración, creo que podría ser viable siempre y cuando Fajardo como candidato asuma una postura de apertura a cosas que hasta ahora no ha tenido apertura, que es, por ejemplo, la aceptación de los políticos tradicionales. Una aceptación de una alianza con Gaviria, una potencial alianza con Vacas Lleras, una potencial alianza con Partido Conservador. Es muy difícil para Fajardo hacer esa decisión. Entonces, ¿qué creo que va a terminar pasando? Que la derecha va a llegar atomizada, pero que el centro va a llegar atomizado. Es decir, va a seguir Fajardo con su cuento del no todo vale, pero también van a ver lo que sea que suceda, la coalición de la centroderecha, de Marta Lucía, Peñalosa, eh, de Vicky Dávila, lo que pase en la consulta o el mecanismo de elección interna del centro tecnócrata, y yo creo que ahí también los votos van a estar demasiado dispersos. Entonces, ¿va a haber segunda vuelta? Eso es una buena pregunta también, porque puede que en ese panorama de atomización, de pronto hasta ni haya. Que pensando que Cepeda se vaya como de 50, Puede ser. o pensando en que el antipetrismo bien concentrado, que se supone es más grande que el petrismo, se imponga. Yo creo que pueden pasar dos cosas. Estoy tirándolo de que no haya segunda vuelta, pero es muy poco probable que eso sea. ¿Sabéis? Como idea, me parece muy poco probable que Cepeda pueda pasar ganando en primera vuelta.
Pero lo digo porque es que si los votos se atomizan, están atomizados en todos los lados, excepto en la izquierda. Entonces yo no veo tan clara una candidatura viable de un Fajardo, podría pasar cualquier cosa. ¿Qué creo que sí está pasando con Abelardo en este momento? Que Abelardo sí está aglutinando la mayoría de la intención de voto del votante derecho en este país, a pesar de que no tenga el guiño de los partidos de derecha, porque el votante de derecha encontró un candidato que es viable, que le está yendo bien, que dice lo que ellos quieren escuchar, y como el líder natural, que es Álvaro Uribe, no se ha decantado todavía por nadie, está consolidando las bases. Hay un punto, ¿no? Y es que se supone que Uribe y Abelardo tuvieron una conversación esa semana donde Uribe le repetía la petición de hacer una unión que fuera de Abelardo a Fajardo y Abelardo lo contradijo. Y eso es súper impresionante, ¿no? Porque es como matar al padre. Chao, mis 5 millones de firmas votaran. Y es más, de las decisiones que tuvo, o más bien de los soportes que tuvo el Centro Democrático para poder echar a Miguel Vídeo, papá de la consulta, fue que Abelardo dijo que él se había plegado y que había anunciado que iba a retirar su candidatura para unirse a su movimiento. Y pues Miguel Uribe, papá, con razón ha dicho, ¿y dónde están las evidencias de que eso es así? Que no hubo debido proceso en la evaluación del Centro Democrático sobre que eso que haya dicho Abelardo se hacía. Me imagino que alguna evidencia tuvo que haber existido, pero también es cierto que habían ciertas molestias con la candidatura de Miguel Uribe Papá, que a él le ofrecieron ser la cabeza de lista del Congreso y que él decidió un poquito impositivamente meterse como candidato y que su crecimiento en las encuestas no estaba pegando bastante bien en la unidad de partido. Entonces, ¿qué tan cierto fue que eso sucedió o qué tan cierto o qué no tan cierto fue? Y no, ni idea, ni idea. Vamos a ver. Pero una cosa súper interesante, ¿no? Y es de reconocimiento a la izquierda es que la dispersión que hay en la derecha es producto de la buena organización de la izquierda también. Es decir, ya la izquierda con un espacio político, digamos, ganado, ha hecho que las fisuras de la derecha entonces salieran a reducir. Es decir, esto era impensable, por ejemplo, en la coyuntura posterior al proceso de paz, donde la candidatura de Iván Duque fue absolutamente ungida de forma coordinada, tranquila. Marta Lucía, este otro señor que se me olvidó como Lidia Maer, el Centro Democrático, el ex procurador Ordóñez. O sea, es una consulta tranquila, organizada. Hoy la dispersión es impresionante porque enemigos les ha tocado que unirse como Gaviria y Uribe y aún así la unión no está dando resultados. Cuando hablan inicialmente de una coalición que vaya de Abelardo a Fajardo, yo ahí veo a la derecha desesperada porque veo una izquierda enorme, muy bien organizada. Está muy organizada, es enorme, tiene todas las de ganar en este momento, pues por lo menos de pasar a segunda vuelta, y en segunda vuelta veremos qué sucede, pero es impresionante el nivel de cohesión que tienen, y tampoco quiero dejar de pasar el momento para decir que esa cohesión también tiene unos, unas sombras, ¿no? Y ha sido la destrucción sistemática de otros líderes de izquierda, como lo es, por ejemplo, Francia Márquez. Gracia Márquez sale como una representante de izquierda de gobierno, pues por peleas internas, por todo lo que sucedió con el Ministerio de la Igualdad, y es destruida moral y políticamente por el presidente y por el gobierno. Y hoy en día, esa concentración de poder que tiene Petro como un líder de la izquierda en Colombia, le ha servido mucho para la unificación, pero también ha hecho que se genere como una especie de pleitesía por parte de los diferentes movimientos políticos que no están dando debates internos sobre cuál es el mejor rumbo de política pública para el país, qué es lo que de verdad deberíamos estar apoyando, deberíamos estar apoyando la paz total, deberíamos estar apoyando las reformas, sino que se hace lo que quiere el presidente. Y eso en una democracia no es nada sano. Entonces, si bien les sirve para la elección, yo no sé si qué tanto les sirva para la democracia. Mm. Sí, lo que acabas de decir impresionante puede ser objeto de otra conversación y es que esa organización es por ese poder enorme de Petro y ahí yo me pregunto, ¿cómo sería, pensando en Iván Cepeda, cómo sería ser presidente con un jefe, con ese jefe, no un jefe cualquiera, con ese jefe? Me parecería que podría ser incluso más complejo como lo pudo ser Uribe para Duque, porque se viene en la cabeza, por ejemplo, lo que pasó en Ecuador con Correa.
y uno de sus discípulos que quedó y luego se le revistió lo acusó de neoliberal y demás. Pensemos en Santos y Uribe. Claro, que digamos que ahí el licenciamiento fue más radical, pero bueno, no sé, es que ese es otro tema, ¿no? Santos era un Santos. Santos tiene una tradición política, tiene un apellido que lo hacía gozar de cierta independencia y romper que uno vive. En este caso, Cepeda, Petro, la cosa es muy distinta. Repito, me pregunto cómo será gobernar con Petro de expresidente y segundo, cómo será Petro también. Si Petro sería capaz, por ejemplo, de respetar a Cepeda al no ser Cepeda tan incendiario como él, tan radical en ciertas medidas. O sea, me parece que es una pregunta del futuro a la que todavía no nos acercamos, pues porque todavía no es presidente, pero uff, eso que tú dices es muy complicado de parte de Petro como expresidente. Yo tengo una intuición y yo siento que va a terminar agarrados. Pero es una intuición que va a perder. Pues. Yo siento que no al nivel Santos Uribe, pero yo también lo siento porque la personalidad de Petro es errática, él espera que los demás giren alrededor de él se ve como la ley, como la verdad absoluta, y no veo una Iván Cepeda que podrá ser tranquilo, pero no hubo, teniendo el fuero presidencial y haciendo lo que el otro le diga. Tampoco me lo imagino en esas. Pero yo sí creo que habría también una fricción. El nivel en cómo esa fricción se explicite ya sería pues un problema del futuro. Sí. Algo más de la derecha. Sí, yo no descarto todavía a Pinzón y no descarto su candidatura. Se ve un poquito estancada, pero está creciendo dentro de los bajos niveles de intención de voto que tiene. Siento que el guiño que ha recibido de Uribe y sobre todo ahora que mencionas la distancia que puede tomar Abelardo del uribismo, puede hacer que su candidatura empiece a unificar intención de voto dentro de la derecha. De pronto se vuelve la figura que termina unificando el voto de derecha, podríamos decirlo, tradicional, ¿no? Y no del votante promedio. Creo que igual no le va a poder disputar el puesto a Abelardo en primera vuelta, sobre todo, pero ahora que sabemos que Abelardo no tiene intenciones de unirse a ninguna coalición. Pero es un candidato que probablemente va a terminar unificando lo que sea que suceda en la derecha. Sí, mira, yo ahí diría una cosa. En esta época, Duque no marcaba mucho y fue presidente. Por lo menos, eh, no me acuerdo bien, quizás Fajardo le iba mejor, a Petro le iba también, es decir, así como a Vicky le fue muy bien hace pocos meses, que hoy a Abelardo le vaya tan bien, no quiere decir que entonces va a ser el ungido. Si la derecha se sabe organizar, creo que tendría el chance de tener a alguien fuerte más allá de Abelardo, porque yo creo que Uribe no es bobo y sabe que tener alguien tan radical le va a jugar en contra. Por eso se le jugó por una persona tan mesurada en las formas como lo era Iván Duque, porque yo creo que él sabe leer cualitativamente los datos y sabe que mucha gente le tendría más miedo a Abelardo que a Iván Cepeda a pesar del desgaste del gobierno. Entonces yo no veo a Álvaro Uribe Vélez sometiéndose a la partida del tablero de Abelardo Nasprilla. Yo no lo veo en esa. Menos César Gaviria del Partido Liberal con toda la fuerza que tiene de la maquinaria política que ha manejado por años. Entonces, yo no lo veo tan obvio. No sé, no soy político, no estoy de las entrañas, no sé cómo sería la negociación para que el establecimiento político se rindiera a los pies de Abelardo de las Pies ya. Vamos a ver. Y no a ver. Yo creo que esa es la gran expresión de las elecciones. Vamos a ver qué sucede. Yo veo escenarios en los que se pueden plegar a Abelardo, sobre todo dependiendo de cómo quede, digamos, cómo se quede conformadas las esquemas de coaliciones en marzo, cómo queden esas primeras consultas, cómo se siga moviendo la intención de voto. Yo veo que César Gabriel no tiene ningún problema en negociar con el que sea. Se ha aliado con todos los partidos políticos, se ha aliado con todos los movimientos, estuvo en la coalición inicial de Petro y de hecho acompañó durante gran parte del periodo de Petro como presidente de las iniciativas políticas. Entonces,
por el lado de Gaviria no veo el inconveniente. Por el lado de Álvaro Uribe, creo que su principal agenda es el antipetrismo y en esa agenda de pronto pueda caber plegarse al que tiene mayor intención de voto. Pero siento que todavía tienen un margen de maniobra y ese margen de maniobra se va a seguir cultivando en las próximas semanas y veremos si crece una candidatura de un Pinzón, de pronto crece una candidatura de las parlamentarias del Centro Democrático que están en el piso, que dudo mucho que surja algo de ahí, pero quién sabe, de pronto crece una Paloma, una María Fernanda, no lo sabemos. Eh, También es posible que una Vicky Dávila que ahora ya no se percibe tanto como outsider, sino como líder de opinión. Sí, rarísimo. Es rarísimo, o sea, Belardo le usurpó el rol de outsider y ahorita ella es como Marta Lucía Ramírez, es una cosa rarísima. Una llena mesurada. Sí, entonces vamos a ver también eso que sucede, porque perfectamente Vicky Dávila podría ser también esa persona que abandere lo que queda de la derecha moderada. No sabemos qué va a pasar. Ahí hay un tema muy importante y un nombre así que está fantasmagóricamente presente y es Germán Vargas Lleras. Sí, No se sabe mucho de la salud de él. parece que es grave. Vimos que regresó ya en calvo, estuvo un montón de tiempo en Estados Unidos. Aquí pensando, yo creo que si alguien puede paquetar el tablero es él. Si él llega y dice voy a ser el candidato, es una persona que reúne muchas características, que puede hablar duro como hablar, porque tiene experiencia ejecutiva, fue vicepresidente, fue ministro, ha sido senador. Habría que ver y tampoco hay un pronunciamiento como directo de decir, no, no va a ser, tampoco lo hay, Sí, tampoco lo hay. eso es una gran pregunta. Yo no lo diría tanto él como candidato, sino lo diría más él como representante de Cambio Radical, como líder natural de Cambio Radical, y por dónde se podría mover esa maquinaria, que también es bastante fuerte, ¿no? Ahí dentro de Cambio Radical hay varias pugnas internas, ¿no? Los charnos siempre responden a los intereses de Vargas Lleras y bueno, hay como varias peleas internas, pero es un gran actor a tener en cuenta, un gran electorado, una gran maquinaria electoral. De pronto, incluso como candidato, bien dices, puede alterar un poco las piezas del tablero. Yo no lo veo tan fuerte, no creo que se vaya a lanzar, por lo que he escuchado, parece que el tema de su enfermedad y la salud todavía es delicado y el hecho de que no tengamos ninguna señal hasta el momento me da a entender que no va a ser candidato. Pero, ¿quién va a apoyar? Porque esa alianza, o sea, esa alianza no oficial que hay en este momento, ¿no? Gaviria, Uribe, Vargas Lleras, que parece que van en la misma dirección, puede ser una llave muy importante de apoyo desde Fajardo hasta Pinzón, pasando por todos los otros candidatos que hay. Lo que terminen decantando ellos puede ser muy, muy relevante. Algo más de la derecha. Creo que hemos abordado todo. Hemos abarcado bastante. Conclusiones generales, algo si quieren decir sobre todo. Sí, no les dé miedo hablar de estas cosas. Porque volviendo como al punto inicial de la conversación y lo de las intenciones que tenemos detrás de ese podcast es que podamos hablar libremente de ciertos elementos de política pública. Siento que hoy en día hablar se ha vuelto muy difícil eh, y hablar de estos temas y analizar estos temas debería ser un ejercicio familiar, tranquilo, debería ser un ejercicio que nos nutra a todos de conocimiento, que nos permita dilucidar mejor, ¿no? ¿Quién es quién? ¿Qué apoya a quién? ¿Cómo yo entiendo algo? ¿Cómo puedo romper un paradigma de otra persona? Eh, no sé, creo que es un ejercicio bastante bonito que no deberíamos perder. Sí, yo creo que en la línea de lo que estás diciendo es como no jugar a la demonización. Sí, Este gobierno ha cometido muchas equivocaciones, pero quizás también ha hecho cosas buenas y hay que evaluarlo desde los datos, por decirle cualquier cosa. La inflación no está en las nubes, en parte también por la ayuda del Banco de la República. Mucha gente se ha visto representada en reformas sociales, entonces es como entender que mucho de las obras de un gobierno no necesariamente coinciden con la comunicación de su líder. Eso me parece que es difícil de discernir, pero se puede hacer. Pero también entender que quienes brillan más por una buena comunicación, como lo podrían ser hablando de las Asprilla, realmente quizás no tenga tanta sustancia y si la tiene, bueno, ¿cuál es? Como ir a leer las propuestas, que no es lo usual, pero al menos acercarse a eso
acercarse como a debates informados también con datos sobre economía, seguridad, homicidios, signos limitantes, es decir, no quedarnos como en la emocionalidad del debate público, sabiendo igual que las emociones tienen un gran lugar y que seguramente sobre eso vamos a referir más adelante. Yo creo que también otro mensaje es hacer un ejercicio riguroso de hablar especialmente con quienes son distintos, no con los iguales que son una caja de resonancia, ¿no? Intentando hallar algo de razón o de consistencia interna en el discurso de quienes menos se parecen a nosotros. Me parece que es un ejercicio al que humildemente esperamos aportar aquí un poquito. Bueno, entonces acuérdense que el de no estoy loco era el sistema.